Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El presidente Daniel Noboa anunció esta semana que se impondrá un arancel del 27% a todos los productos que se importan desde México, mientras no se concrete un tratado de libre comercio entre ambas naciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña a esta hora Iván Ontaneda, él es exministro de Producción. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros aquí en este espacio. Y bueno, pues a partir de este anuncio que acabo de mencionar, de este 27% de aranceles para los productos que se importen desde México, ¿cuáles van a ser pues las consecuencias para nuestros productos de exportación a ese país? Algunos de los cuales, por supuesto, ya pagan aranceles porque tenemos actualmente un acuerdo comercial limitado. Sin embargo, evidentemente va a haber afectaciones porque hay otros productos que no pagan aranceles o que tienen unos aranceles mucho más bajos, que llegan a veces están entre el 0 y el 10%. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias que evidentemente las vamos a tener? Mire, desde mi punto de vista yo veo poca sensatez y poca concordancia en este caso desde el gobierno en referencia a la política comercial, de la línea de la política comercial que se venía trabajando desde hace algunos años en el Ecuador y que este gobierno se había sumado en la misma dirección. Esto es aperturar al país, al Ecuador, al mundo, generando más alianzas estratégicas importantes, realizables y sobre todo con aliados premium que generen al país inversión, oportunidades para productos de exportación y asimismo pues se genere muchísimas fuentes de empleo. Esa había sido la línea del gobierno y en esa línea también se ha anunciado, por ejemplo, acuerdos comerciales también que se venían trabajando con Canadá y con otros destinos. Por eso a mí me sorprende muchísimo el anuncio de aranceles a esta altura del partido con México. México es un aliado importante en el comercio internacional para nosotros, tanto en exportaciones como en importaciones, así como también en inversiones. Si usted revisa la participación de la inversión extranjera mexicana en nuestro país en diferentes industrias es importante. Por lo tanto, esta medida que se ha tomado, yo no sé si ha sido debidamente analizada y estudiada desde la parte técnica, más no política, de las entidades del gobierno a cargo de la política comercial, puesto que pudiese haber repercusiones, sí, como no. ¿En qué sentido? Productos que se importan, se va a pagar arancel, ¿y quién es el que paga el arancel? El arancel lo paga el ciudadano de a pie. Los consumidores. Siempre he pensado que cuando usted tiene aranceles, el que se encarecen son los productos, se encarece la disponibilidad en el mercado local de mejores productos y le quita incluso competitividad a los ecuatorianos, porque el ecuatoriano, al tener competencia, puede de alguna forma esforzarse buscando, obviamente, competir con otros productos. Al final del día, lo que buscamos con políticas comerciales de apertura es abaratar un país, abaratar el acceso que tiene el consumidor de a pie, usted, yo y cualquier otra persona, en la adquisición de bienes o servicios que estén disponibles. Además hay otro tema. Muchos de los productos que se importan son, por ejemplo, estas medicinas que tienen aranceles del 0 al 10%, esta maquinaria, por ejemplo, también con aranceles que van desde el 0 al 10% y que justamente van para nuestro sector industrial porque forman parte del proceso de producción, es decir, hay una afectación evidentemente para este sector. Hay una afectación para todos los sectores, como usted bien lo dice, no hablamos de un sector particular, todos los sectores generan encadenamientos productivos, un sector con otro sector, el sector logístico, con el sector agroindustrial, con el sector industrial, con el sector comercial,
todo es un clúster comercial al final del día. Por lo tanto, poner aranceles, repito, a un país para defender, entre comillas, industria nacional, yo creo que se tienen muchísimas otras herramientas y no aplicar este tipo de medidas que desde mi punto de vista terminan afectando al país y principalmente al consumidor. El problema también es que con esto, ¿qué va a pasar con esa aspiración que tenía nuestro país de pertenecer al bloque de la Alianza del Pacífico, que obviamente desde el 2022... hay que decirlo, las negociaciones se quedaron en stand-by, se suspendieron porque no se permitió incluir a algunos de nuestros productos dentro de ese acuerdo comercial. Pero igual hemos estado atrás de esto, hemos estado intentando ingresar al bloque y si no tenemos un acuerdo comercial con México, no vamos a poder lograrlo. Mire, para hacer un acuerdo comercial se necesitan dos cosas. Primero, la voluntad política. Y voluntad política de parte de México no ha existido. Hay que ser claro. Andrés López Obrador y ahora el nuevo gobierno no tiene esa apertura, esa voluntad política. Y las negociaciones se iniciaron cuando fui ministro de Estado en el año 2019-2020. Es más, dimos un avance importante. Tuvimos el aval y la invitación de los otros miembros de Alianza del Pacífico. Recuerdo que en el 2019-2020 cerramos acuerdos comerciales con Chile y de esa forma se avanzó hasta un 90% en esa época ya en negociaciones bilaterales con México, pero siempre quedaron cabos sueltos que se podían resolver. Lamentablemente, hay que decirlo, la voluntad política del gobierno mexicano nunca estuvo de por medio, a pesar de que se dijo que sí públicamente, cuando tocaba ya cerrar puntos de concordancia común en un acuerdo comercial, se quedó en stand-by. Y hasta ahora la posición del gobierno mexicano sigue siendo la misma, pero una cosa es acuerdo comercial, otra cosa es Alianza del Pacífico, muy, muy importante para el Ecuador. Sin embargo, hasta que suceda eso, hasta que exista esa voluntad política, repito, del lado mexicano, yo creería que sostener la relación bilateral país a país lo más fluida posible, esto es, sin aranceles y tener pues obviamente la capacidad de acceso a mercados, porque estamos hablando de importación. No nos olvidemos que también desde el lado exportador de Ecuador tenemos una participación importante en México. El sector que yo represento, el sector cacao, somos el segundo producto de exportación a México en estos momentos y obviamente si es que México pondría una retaliación a productos ecuatorianos, también se va a afectar la exportación de productos ecuatorianos hacia ese mercado. Y cuando usted afecta exportación o importación, ¿a quién afecta? Repito, al consumidor subiéndole precios, pero lo que más se afecta son las fuentes de empleo, las plazas de trabajo. Si yo puedo importar maquinaria más cara de México o medicinas o no puedo exportar hacia esos mercados, tendré una afectación de empleo. Por lo tanto, repito, creería que las autoridades locales del gobierno ecuatoriano deberían tener un contexto más amplio y realizar análisis técnicos más que políticos de la repercusión y del impacto real de este tipo de medidas. Ahora, que usted lo decía hace un momento, nosotros tenemos productos de exportación, mencionaba la importancia para el cacao, por ejemplo. Va a haber seguramente van a haber represalias, van a haber medidas por parte de México con nuestros productos, eso es indudable. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser ese costo? ¿Cómo van a ser afectados nuestros productos? ¿Hasta qué punto? Además del cacao, ¿qué otros productos se van a ver afectados por esta situación? Ecuador exporta diferentes productos a México. Es un producto y es un mercado grandísimo. Es un mercado muy grande, una demanda importante. Yo creo que el Ecuador sale perdiendo más que México, definitivamente. Eso no se vio por parte del gobierno. No se analizó. Nosotros somos un país, somos un mercado muy pequeño, de 16, 17 millones de habitantes, para un sinnúmero de industrias, de empresas, de emprendimientos que hoy se desarrollan en el Ecuador.
y que lamentablemente al cerrar cualquier mercado, México o cualquier otro mercado de esta importancia, lo que se hace es quitarle oportunidades a esta canasta de oferta comercial exportable que tiene el Ecuador, un país como el nuestro que necesita crecer más en las exportaciones no petroleras, que necesitamos traer más dólares y generar más fuentes de empleo. Yo creo que la ecuación es simple y fácil. El gobierno con su política necesita enfocarse a eso. La seguridad que está enfocada el gobierno tiene que ir de la mano con la generación de empleo. ¿Quiénes son los que generan empleo? 9 de cada 10 empleos, el sector productivo privado. Y principalmente están los números, no dejan mentir. Las exportaciones no petroleras, por lo tanto, ponerle trabas de cualquier tipo a las exportaciones no petroleras del país es un disparo en el pie porque retrasa el ingreso de divisas al Ecuador, es decir, de dólares, en una economía necesitada de dólares y reduce posibilidades de ampliación de fuentes de empleo. Incluso llegaría a pensar que hasta se cortan fuentes de empleo. Por lo tanto, se necesita, repito, hacer análisis mucho más técnicos de parte de las autoridades, reunirse con sectores productivos relevantes que entendemos la dinámica para poner sobre la mesa y hacer las evaluaciones correspondientes previo a tomar decisiones de esta naturaleza. ¿Es posible que se dé un paso atrás con esta situación? Usted fue ministro de Producción. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, desde ese ministerio? O tal vez hayan reuniones. Esto es muy fácil. Quien está al frente de una cartera de Estado tiene la obligación justamente de asesorar y de acompañar al presidente de la República. El presidente tiene muchísimos frentes que atender, pero justamente la delegación en los asuntos correspondientes a cada cartera de Estado compete al principal de esa cartera de Estado. Obviamente, para poner sobre la mesa las decisiones finales las termina tomando el presidente de la República. Sin embargo, es vital el asesoramiento de sus carteras de Estado para poder avalizar y evaluar las diferentes opciones que se tienen. Se debería echar para atrás entonces. Siempre se puede corregir decisiones a veces apresuradas o decisiones que no deberían ser. Por lo tanto, habría que hacer un análisis mucho más detenido. Hemos hecho esta noche un análisis bastante rápido, no es un análisis detenido de impactos, hay que poner sumas y restas dentro de la balanza comercial, no solo numérica, sino también desde el área social, desde el área de empleos, y una vez con todos esos elementos, tomar la decisión que más convenga al Ecuador. Porque el impacto sería mayor para nuestro país. ¿Qué decir de la respuesta de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum? Bueno, la señora Sheinbaum creo que ella también está con sus propias situaciones que atender. Porque minimizó este asunto por completo. Entiendo que está minimizando el asunto. Me imagino que Ecuador, para el tamaño de la economía mexicana, no es lo mismo que Estados Unidos Así le ponga aranceles a México, que Ecuador anuncie puesta de aranceles a México. Pero yo creo que mientras salgamos de esos dimes y diretes, de que dejar los egos a un lado, aquí no hay ganadores, aquí hay perdedores, y los perdedores están en los dos países. Si usted consulta y conversa con los sectores productivos privados de México, que tienen participación en ventas hacia el Ecuador, también están preocupados. Yo creo que los empresarios, los emprendedores, estamos por encima de decisiones y caprichos políticos muchas veces, sino que más bien habría que buscar de manera pragmática cuál es la mejor forma. Y siempre en una negociación, repito, se encuentran dos países, dos personas, dos voluntades buscando la mejor posición.
Estaremos en todo caso pendientes de lo que ocurre en los próximos días y ver la posibilidad de que se revea esta decisión. Usted bien lo dice, en este tipo de situaciones, la verdad es que todos son afectados. Esperamos también que la cartera de Estado correspondiente, el Ministerio de la Producción, pues pueda asesorar de forma eficiente y en beneficio de todos los ecuatorianos al presidente de la República. Gracias nuevamente a Iván Ontaneda, exministro de Producción, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, buenas tardes. Noticias, entrevistas, análisis e